asiento. Buenos días. Que la paz y la gracia de Cristo sean con cada uno de nosotros. Amén. Amén. Sonría, que Cristo le ama, aunque yo no le pueda ver por las mascarillas, pero sonría. Le damos gracias al Padre por este tiempo. Amén. Y quisiera que rápidamente pudiéramos ir a Filipenses capítulo 2. Estaremos considerando algunos versículos. Y como nuestro pastor hablaba, en este mes hemos estado trabajando bajo la temática de la mente, de renovar nuestros pensamientos. Y hoy yo quisiera seguir esta misma línea y hablar sobre la mente de Cristo. Diga conmigo, la mente de Cristo. En Efesios capítulo 2, dice el versículo 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completa mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo. Diga conmigo, este sentir. Diga conmigo, este pensamiento. Diga, esta mentalidad. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Alguien puede decir amén? Ahora bien, este versículo, el versículo 1 comenzó Pablo utilizando una palabra, por tanto. En pocas palabras, cuando alguien dice por tanto, es porque ha venido trabajando un tema, ha venido trabajando una línea y quiere que entiendas que lo anteriormente mencionado, considerando lo anteriormente mencionado, y por ello, ¿qué usted cree? Vamos a leer algunos versículos del capítulo 1 de Filipenses. Filipenses 1:27. Básicamente terminando el capítulo 1, algunos consideran que el capítulo 2 es una continuación, por ende nosotros lo tenemos dividido, pero era lo mismo que Pablo venía hablando. Dice el 1:27, la Nueva Versión Internacional: pasen lo que pase, compórtense de una manera digna de Cristo, del Evangelio de Cristo. Repito, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que yo vaya a verlos o que ustedes estén ausentes, solo tengan noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Repito, solo que tenga noticia de ustedes sobre
que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Pablo anima a los hermanos de Filipenses a que tengan el mismo sentir que tuvo Cristo. Y nos explica cuál fue ese sentir que tuvo Cristo, el cual, siendo Dios, no escatimó su condición para humillarse y hacerse hombre. Y le dice a los hermanos de Filipo: consideren esta acción de Cristo, y le dice que lo que hagan no sea por vanagloria, no sea por contienda, sino que se corresponda al Evangelio de Cristo. ¿Alguien dice amén? ¿Y cuál es el Evangelio de Cristo? ¿Cuál es el Evangelio de Cristo? Hay una realidad, y es que escuchamos muchos mensajes y muchas prédicas que están muy distorsionadas de lo que tiene que ver el Evangelio de Cristo. Porque el Evangelio de Cristo no apunta hacia el hombre. El Evangelio apunta hacia Cristo. Y muchas veces hemos escuchado personas animar, motivar, hablarle a tu alma de que tomes acciones que son contrarias al Evangelio de Cristo. Voy a aterrizarlo para que me puedas entender. Es Cristo que le dice a sus discípulos: ustedes han escuchado que amen a quienes. Mateo 5, 43, 48 dice: ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, oren por quienes le persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, que Él hace que salga el sol sobre los malos y los buenos, y que llueva sobre justo e injusto. Si ustedes aman solamente a quienes les aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hace eso los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? Jesús le está diciendo: el Evangelio es más que eso. Y por muchas veces hemos escuchado: no, ponte a ora por los enemigos, dile que venga juicio, y que el Señor te entrego a mis enemigos, y apelamos a los salmos de David, y pon a mis enemigos, y Jesús dice: no. Ahora, yo les vengo a decir a ustedes que amen a sus enemigos. ¿Sabes? El que tiene la mentalidad de Cristo no ora por venganza. El que tiene la mentalidad de Cristo no ora para que quien le hizo mal le vaya mal. El que tiene la mentalidad de Cristo no ora para que quien le ofendió le vaya mal. Cristo le está diciendo a sus discípulos: miren, a quienes le persiguen, ámenlo. Y muchos de esos discípulos fueron, algunos lo crucificaron, otros lo mataron, otros. Sin embargo, Jesús les dice: a todos ellos ámenlo. El Evangelio no busca que tú te sientas bien o que te sientas cómodo o victimizarte. El Evangelio viene a decirte que es necesario que todas esas cosas acontezcan para que entonces saber de qué material estás hecho. Porque si somos iguales, esa era la diferencia del Evangelio. Todas las religiones lo que decían era que tú tenías que accionar de la misma forma que estaban accionando contigo, pero Jesús les dice: no, es todo lo contrario. Aquí, si tú eres el ofendido, tú tienes que ir a pedir perdón.
Aquí hay gente que han estado orando, no, Samuel, lo que pasa es que fue él que ese Señor me dejó, él fue que me ofendió, él fue que me lastimó. Lo que pasa es que tú no entiendes. Déjame decirte que Jesús no tenía ninguna responsabilidad sobre nuestros pecados, y dice que él no escatimó. El problema no era de Cristo, el problema no era de él, y sin embargo él tomó nuestra posición de pecado y vino. Y lo que Pablo le está diciendo a él: tengan la misma actitud de Cristo. Eres el ofendido, ve y pide perdón tú. Compórtense como es digno del Evangelio de Cristo. Fíjese que él no dice compórtense como cristianos, no, dice compórtense como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Usted sabe qué significa la palabra digno? La palabra digno tiene que ver con una balanza. La palabra digno tiene que ver con una balanza cuyos pesos dan exactitud. Por eso dice que Él es digno, porque en Él no hay pecado, en Él no hay falta. Él es perfecto. Y cuando dice que nos comportemos como dignos, quiere decir que nos comportemos de tal manera que cuando Él nos pese, a nosotros, el resultado sea Cristo. Que cuando seamos evaluados, que cuando seamos examinados, el resultado sea Cristo. Que cuando la gente nos vea a Cristo. Que cuando la gente nos escuche hablar, escuche a Cristo. Que cuando la gente nos vea comportarnos, vea a Cristo. Déjame decirte, el mundo ya está saciado, está lleno de tantos mensajes y de tantas prédicas. Lo que el mundo está necesitando, y dice la palabra de Dios, que la tierra está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios. Lo que el mundo está necesitando es personas que muestren a Cristo, gente que hablen como habló Cristo, gente que miren con los ojos que Cristo miró. Las predicaciones más fuertes no necesitan de palabras, necesitan de una vida que modele a Cristo. Las predicaciones más fuertes no necesitan palabras. Es más, hay gente que la única Biblia que van a leer será tu vida. Que la única Biblia que van a leer será tu Biblia. Por eso Pablo anima a los hermanos y le dicen: compórtense. El comportamiento tiene que ver con patrones, con acciones que se corresponden a una naturaleza que gobierna al individuo, y que la misma es producto de una cultura y de un ambiente. Cuando yo tuve la oportunidad de viajar por primera vez, que me topé con otra cultura, me llamó poderosamente la atención que los habitantes de ese lugar se comportaban muy distinto a lo que yo toda mi vida había visto. Y solamente me llevó 15 días para que entonces yo quisiera venir a comportarme de esa misma manera en mi país. No sé si usted tiene algún familiar, con un ejemplo, va a Puerto Rico, dura unos cuantos días, y ya viendo: hola papi, ¿cómo usted está? Porque él mismo fue expuesto a un ambiente, a una cultura. Yo tengo una tía, y ojalá que no me esté viendo, que una vez fue a Puerto Rico y duró unos pocos tiempos. Y cuando llegó: hola sobrino, ¿cómo estás? Y todo era con el cantico. Y en una se le fue a caer una cosa. Dijo: oye, se le olvidó el cantado. Dice: compórtese. Lo que Pablo está diciendo es
Y Pedro, en primera de Pedro 2:11 dice que nosotros somos extranjeros. Usted aquí es extranjero. Y dice que nosotros somos ciudadanos celestes. Nuestra ciudadanía es celestial. Nuestro comportamiento, por eso él dice compórtense, no debe de ser de acuerdo a las normas o al desenvolvimiento de lo que estamos viendo en la tierra. Debe de ser con la realidad de esa ciudadanía de la cual en Cristo hemos sido partícipes. Yo no me preocupo cuando escucho a una persona escribir o desesperarse por cómo están marchando las cosas, porque él no tiene esperanza. Mi preocupación es cuando nosotros, que somos hijos de luz, que nuestra vida está fundida en Él, está confundida en Él, está cimentada en Él, que nuestros ojos están puestos en Él. Y que dice su palabra que en Él no hay sombra de variación. Cuando nosotros que estamos llamados a caminar según las riquezas de su gloria, entramos en pánico por situaciones momentáneas. Cuando esto pasa, tenemos que entonces preguntarnos si estamos respondiendo a la forma, a la conducta de nuestra ciudadanía celestial, o si estamos respondiendo a la forma circunstancial en la que nos encontramos. Pablo le decía a los hermanos, compórtense, y ojo, les advierte que lo que vendrá, que lo que viene, que lo que ha de esperarle a ellos es persecución. Muchos de estas personas que iban a leer la carta de Pablo, posiblemente le quedaría días. El mismo Pablo, que estaba preso, sin embargo, él les anima que aún estando consciente de esa realidad, su forma de comportarse, su forma de andar, su forma de pensar, su forma de conducirse, tenía que estar suscrita a la mente de Cristo. Porque el evangelio es más sublime. El evangelio es más grande que mis necesidades. El evangelio apunta más allá que lo que yo quiero en este momento. El evangelio va más allá que mis carencias. El evangelio va más allá que mis necesidades. El evangelio va mucho más allá que lo que yo deseo o que lo que yo quiero. El evangelio es más glorioso que una petición que se me haya o no me haya contestado. El evangelio no es carro, el evangelio no es casa. El evangelio es más glorioso que eso. Y él le dice que haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo. Jesús le dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. En un momento Jesús se le acerca a sus discípulos y le dice, te voy a lavar los pies. Y el discípulo, no, maestro. Y él dice, yo no vine a servir, yo no vine a que me sirvan, yo vine a servir. El evangelio siempre apuntará a los demás. El evangelio siempre será el puente para que otros puedan llegar. Jesús le dijo, no, espérate, es que esto no es un asunto de yo sentirme servido, sino de yo servir. Y todo lo que Jesús hacía estaba torciendo, estaba destruyendo todo orgullo, todo ego de estos discípulos, al punto que algunos estaban hasta calculando a quién le tocaría cuando él regresara, en qué lugar en qué lugar se iba a sentar, uno o el otro.
Y le dicen, incluso en un momento a Jesús le dicen, ahí te está buscando tu madre y tus hermanos. Y Jesús le dice, mis hermanos y mi madre son todos aquellos que hacen la voluntad del Padre. Ser hijo de Dios, ser cristiano, es más que, y esto el pastor lo decía, es más que una ropa, es más que una vestimenta, es más que expresarlo. Ser hijo de Dios es una vida que es gobernada por la vida del Hijo y que se expresa hacia afuera. Si no hay expresión de la vida de Cristo hacia afuera, tenemos que revisarnos. Si los de afuera no pueden ver en nosotros corazones que reflejen el amor de Cristo, corazones que reflejen la misericordia, corazones que reflejen la humildad, corazones que reflejen la mansedumbre, entonces debemos de preguntarnos qué nos está gobernando. En un momento, y yo sé que muchos de nosotros lo hubiésemos hecho, cuando van a apresar a Jesús, Pedro de una vez saca un cuchillo y come, brava, papá. Y sin embargo Jesús ora y restaura la herida que se le había ocasionado a esta persona. ¿Por qué? Porque cuando entendemos que Dios ama de la misma manera que nos amó a nosotros y que su misericordia nos alcanzó a nosotros, ama de la misma manera al enemigo, al que no hace frente, al que no hace la batalla. Déjame decirte que de la misma manera que Dios te está amando, también ama a esa persona que te ha hecho daño o que te señala o que te persigue. Y le interesa que su alma también sea recuperada. Es tiempo de que acabemos con ese evangelio de tirapulla, ese evangelio que señala, ese evangelio que nos convierte en la víctima y que todos son los enemigos. Mire, déjeme decirle algo, yo no me imagino a Jesús. Si Jesús tuviese un grupo de WhatsApp, tuvieran los 12 discípulos, ¿cierto? Pedro, se conectó Pedro. Hello, grupo. Buen día, grupo. ¿Y hoy para dónde vamos? Yo no me imagino a Jesús diciéndole a los demás, haciendo un grupo aparte, diciéndole, he hecho este grupo aparte porque ustedes saben que Judas me va a traicionar. Y Judas es tóxico. Ahora la palabrita, tóxico, ¿verdad? Y como Judas es tóxico, esto es más para lo mío, para los personales. Aún el tóxico Dios lo quiere salvar. Y Jesús, en vez de sacar a Judas, porque él lo sabía, no dejó de amarlo, no lo bloqueó. Y algunos dicen, no, porque si tú no estuviste en mi desierto, hay un evangelio que apunta al hombre, solamente al hombre, que hay, usted ha escuchado frases que dicen, no, porque si tú no estuviste en mi desierto, no estaré en mi tierra prometida. ¿Cuántos han escuchado eso? Pero eso no es bíblico. Es más, el mismo José le dice a sus hermanos, cuando los hermanos de José llegan y que se dan cuenta que es José, José le dice a sus hermanos, no se sientan mal, eso era necesario que pasara, porque si no pasaba eso, yo no estaría aquí para hoy guardar su vida. Cuando usted tiene la mente de Cristo, usted no tiene espacio para guardar rencor. El pastor hablaba el día pasado que cuando tenemos la naturaleza de Cristo, no nos ofendemos. Y termino con este testimonio.
hace un tiempo yo tenía un buen trabajo y no le caí bien a la persona que era mi jefe inmediato. Teníamos una lucha, o él tenía una lucha, yo estaba confiado en Dios. Y resulta que luego de haber cumplido un año, por más ganchos que pusieron, por más situaciones que pusieron, lo último que me dijeron, bueno, mira, tenemos que despedirte porque vamos a bajar de nómina, vamos a bajar de sueldo y es ilegal que tú, que te lo vamos a bajar. En ese momento me sentí mal y le confieso, digo, ahora para que le salga una raquiña, lo que sea a ese señor. Jehová, mira que se le rompe el pantalón cuando... ustedes me miran hoy como que no han orado así, ahora sí así es. Y usted sabe qué pasó. Era un trabajo bueno. Pasaron 8 meses sin conseguir un trabajo. Incluso lo he dicho en ocasiones anteriores. Yo dije, en esta vuelta Camila va a creer que es una señal que Dios le está mandando para que no se case conmigo. Y yo todo ese tiempo tenía ese rencor, porque dije, ¿cómo ese hombre hizo eso? Yo, una persona tan íntegra, tan seria. Ustedes saben que a veces uno le saca en cara a Dios su integridad y que yo que he sido tan fiel y que... Hasta que un día el Espíritu Santo me dijo, pero, ¿y si yo te digo que fui yo que lo permití? Una noche orando, digo, y me dice el Espíritu Santo, ¿y si te digo que fui yo que lo permití? ¿Con quién te la va a coger ahora? Digo, no, espérate. No, si fuiste tú. No, está bien, discúlpame. Y desde esa noche comencé a cambiar mis oraciones y a bendecir la vida de ese hijo de Dios. Dios bendice a ese hijo de Dios. Bendice ese hijo de Dios. Días más después, Dios abrió una puerta. Y en días pasados cumplí 6 años en este lugar donde estoy. Gracias, porque yo sé que usted no se va a emocionar porque fui yo que duré 8 meses sin trabajar. Tranquilo. Y cuando Dios abrió esa puerta y muchas cosas acontecieron en mi vida que yo nunca imaginé que iban a acontecer. Y en días pasados, mientras yo meditaba, decía, verdaderamente gracias, Padre, por tu favor y poner en gracia y todo. Ese mismo Espíritu Santo que me dijo a mí, y si fui yo que lo provoqué, me dijo, solamente bastó cerrar una puerta para que se abriera otra. Pero te enfocaste tanto en la puerta cerrada, gastaste tus energías en la puerta cerrada, consumiste tu tiempo en la puerta cerrada y se te olvidó que el mismo que cierra también abre. Y quien abre, nadie puede cerrar. En ese momento le di gracias a Dios, porque sé que al igual que usted hemos venido viviendo esa transformación de mentalidad y de saber que nuestras vidas están en el control de aquel que nos llamó, que tiene el control de todas las cosas. Y cuando entendemos esto, dejamos de apuntar a la gente como causante de lo que nos está pasando y entendemos que todos ellos, todas las cosas, dice la palabra de Dios que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces cambiamos nuestras oraciones y no comenzamos a ver la gente como causante de las circunstancias, sino que son instrumentos para que mediante esas circunstancias podamos ver la gracia y la misericordia de Dios más grande desbordándose en nuestras vidas. Póngase de pie, por favor. La mente de Cristo, mirar la gente
Mirar a la gente como Cristo lo mira. Yo lo quiero invitar a que usted cierre sus ojos en esta mañana y déjeme hacer